Muy buenos días, muy buenas tardes. Quizás para algunos de los hermanos ya entrando la noche. Hoy, un domingo de trabajo, la Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos ustedes y en especial a nuestro hermano Miguel Palacio, quien nos dará la conferencia hoy. Vamos a pedirle, antes de presentar a nuestro querido hermano José Álvarez, que nos dirija la invocación. Adelante, José, los micrófonos son suyos. Gracias, Magali. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies en el piso, las manos las pueden tener hacia arriba, la palma sobre los muslos o hacia abajo en la rodilla. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Y ahora, mentalmente, repitan después de mí cada oración. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano José. Como le dije hace unos momentos, este domingo la charla está bajo la responsabilidad de nuestro querido hermano Miguel Palacio. Nos preguntamos, ¿quién es nuestro hermano Miguel? Es un miembro de la Logia Aura desde el 1960, instructor de yoga, aficionado a la pintura, la poesía y la literatura en general, de cuyas actividades ha dejado testimonio en su larga vida, ya casi con 95 años, está todavía dando servicio a la sociedad teosófica. A nuestro querido hermano Miguel hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y es una persona que inspira ese deseo de seguir hablando con él, de seguir compartiendo de su vida, de, de su entrega, de su trabajo. Gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Al Y contrario. hoy tenemos una charla muy especial que tiene por título El lenguaje ar- de lo arcaico. El lenguaje de lo arcaico. Bueno, los micrófonos son suyos en este momento, Miguel, por favor, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Permítame iniciar con el saludo sincero y con mi estimación al ratificar que reconozco en cada uno de ustedes la grandeza de su espíritu. Namaste. Y también agradezco el esfuerzo de los presentes para realizar esta reunión, que como todas las reuniones de las agrupaciones teosóficas del mundo, se realizan con la finalidad de motivarnos en convertirnos en buscadores de la verdad o en estudiantes de teosofía por medio de la acción verídica de estudiar, investigar, analizar,
comprender y sobre todo aplicar el conocimiento teosófico como una forma de vida. El tema de hoy, el lenguaje de lo arcaico. Es un tema profundamente complejo de estudiar totalmente y lograr una respuesta asertiva. Nuestro intento será hasta donde los vestigios arqueológicos nos permitan encontrar el conocimiento y la comprensión de sus conceptos que prevalecieron en esa época. El tema a tratar no es ni una revelación ni una especulación. Se puede describir como un intento de introducción gradual y fiel a una ciencia hasta ahora oculta, que se llama en la literatura teosófica ciencia oculta. El adjetivo arcaico, que alude a lo antiguo, ha tenido diversas acepciones en las diferentes ciencias actuales, pero el significado de la palabra griega arque denota el comienzo. Subrayo esta última acepción, lo que siempre ya está. En esta disertación ubicaremos lo arcaico no solo en la prehistoria social, sino en los inicios de la vida psíquica de cada sujeto y el estado de conciencia de la humanidad que lo acompañó en su estancia en este planeta. Para ello emplearé los conceptos de la teosofía, que es la sabiduría universal y eterna. Es el patrimonio espiritual de toda la humanidad, pasada, presente y futura. La teosofía sostiene que detrás de todas las formas externas de religión hay un núcleo interior, un lado oculto, al igual que en los vestigios arqueológicos y arcaicos, hasta los más recientes, que generan un lenguaje que nos permite recuperar a cientos o miles de años de distancia de los conceptos plasmados en ellos. Nadie conocerá su yo superior a menos que conozca el todo. Siguiente. Aquí tenemos una lámpara Menorá, que es la que ilumina en nuestra conciencia, nuestra alma. Nuestra mente, por favor, nuestra mente, tal como hoy la conocemos, no es la cumbre de la inteligencia, sino solo un peldaño inicial de un largo camino de autoconciencia. Como seres humanos, apenas vamos despertando y comenzando a utilizar nuestras capacidades, a pesar del gran número de nosotros que vivimos con intactos y activos atavismos bestiales inhumanos. Quizás sea en parte una razón por la que Blavatsky insista al lector a estudiar estos símbolos para acceder a la sabiduría oculta, conectar con la espiritualidad universal. Tal vez una de las más importantes contribuciones
nos legó HPV a finales del siglo XIX fue el conocimiento intelectual y espiritual que hace énfasis en una religión de la sabiduría que se encuentra en varias culturas y tradiciones religiosas. De hecho, la palabra teosofía, en su opinión, se refería a esta religión de la sabiduría. En su libro de 1889, La clave de la teosofía, ella trazó el origen de esta palabra teosofía, sabiduría divina, y la equiparó con la palabra sánscrita Brahm Baham Vidya, que literalmente significa ciencia o sabiduría divina. La idea que está esa religión de la sabiduría se encuentra en todas las culturas. Es el hecho de que nos motiva para explorar las joyas de varias tradiciones espirituales. Blavatsky, aquí en Blavatsky. Blavatsky critica la ciencia materialista de la época, pero no reconoce las raíces esotéricas de su conocimiento. Propone que las ciencias antiguas y modernas puedan reconciliarse mediante el estudio del simbolismo. Ella trata de demostrar que las verdades esotéricas codificadas en símbolos son un hilo común que une a todas las tradiciones espirituales y a la comprensión del universo. Sí. Aquí tenemos las ruinas de Angkor Wat, unas ruinas que no se puede calcular de la edad. Unos dan una fecha muy antigua y muchos coinciden en ser herencia de la última raza, la cuarta raza, los atlantes, la Atlántida, y en donde todos los seres humanos tenían gran tamaño. La necesidad de comprender los símbolos es grande, que la necesidad de comprender los símbolos es grande ahora y nunca como ahora, cuando tantos valores están desmoronando sin que haya nada que los reemplace. La vida está llena de todo, menos de significado. Y a medida que aumenta la prosperidad material, científica y tecnológica, se van inaugurando nuevos paradigmas en todas las dimensiones de la vida humana. Transformaciones que jamás esas generaciones se imaginaron. Muchos son los temas y problemas que han emergido, pero sin lugar a duda, uno de los que tiene mayor relevancia es el de disminuir la paz interior, la felicidad, que son reemplazados por el miedo, la violencia, la incertidumbre y el derrumbe de valores. El hombre necesita encontrar su identidad, dar respuesta a las preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, descubrir el significado del individuo en el universo y trascender lo material
para llegar a lo espiritual. A menos que comprendamos el todo como la vida una, el universo, la naturaleza, los vestigios arcaicos aparentemente mudos, pero que nos comunican su razón de ser. En estas partes de nuestra evolución no podemos saber qué es una parte hasta que descubramos qué función tiene con relación al todo. Ahora sí. Ruinas de Angkor. ¿Qué es un simbolismo? Un simbolismo es un dispositivo que transmite significado a una idea en forma visual. Los símbolos a menudo se encuentran en fuentes visuales del pasado, donde se usan para identificar personas o grupos particulares o para transmitir ciertas ideas o cualidades. Por otro lado, a un mismo significado le pueden corresponder distintos significados, ya que la interpretación de un símbolo depende en buena medida de la información que maneja quien lo interpreta, su tradición cultural y el contexto en el cual el símbolo existe. Por otro lado, en su teoría de la estética, Carl G. Jung describe que los símbolos se producen a veces expresados en forma geométrica, humana, semihumana, dioses y diosas, números, animales y plantas. Su contenido simbólico asciende desde el inconsciente a la conciencia a través de los arquetipos. Recordemos que él es el padre de los arquetipos que tan bellamente nos ha enseñado Isaac. El simbolismo es la capacidad humana de representar ideas mediante símbolos. Consiste en el desarrollo de un sistema simbólico cuyo sentido es alegórico o metafórico, es decir, que transmite un mensaje de manera indirecta y a veces de una imagen, alegoría o metáfora. En líneas generales, el simbolismo remite a la presentación de ideas a través de las imágenes. Nadie encontrará su yo superior a menos que conozca el todo. ¿Sí? Aquí tenemos las ruinas de los megalitos de Stonehenge. No lo sé pronunciar, están en Inglaterra. El símbolo es un soporte de contemplación de aquellas realidades arquetípicas que en virtud de su trascendencia frente a lo cotidiano y mundanal, el símbolo es un soporte de contemplación, me parece, de aquellas realidades arquetípicas que en virtud de su trascendencia frente a lo cotidiano y mundanal no pueden ser expresadas por las meras palabras, pues necesitan ser experimentadas por la
propia persona para ser verdaderamente comprendidas. Su dimensión es espiritual y experimental. Eso es muy importante. El conocimiento humano tiene muchos niveles, aunque podríamos establecer tres básicos. Hay conocimiento, sabiduría y la gnosis. Los conocimientos comprenden todo aquello que implica el saber del universo que nos rodea y todo aquello que contiene este ámbito de la ciencia y las artes. La sabiduría está referida a aquel tipo de conocimiento basado en la propia experiencia que modifica y enriquece la psique de la persona y el conocimiento de uno mismo, habilitando la capacidad de juzgar y actuar correctamente, habilitándole para ejercer adecuadamente no solo la propia conducta, sino también el nivel previo citado del conocimiento y las ciencias y las artes. Las grandes religiones intentan establecer la conexión entre el alma humana y esta última más allá de la realidad. La filosofía perenne también en un concepto principal dentro de la teoría integral de Ken Wilber, estudioso de la conciencia humana, ha establecido distintas graduaciones o niveles por los que un individuo, sociedad, porque por los que un individuo o sociedad un individuo o sociedad transita identificables por su reacción actitudes y actitud de comportamiento. Bueno, lo que puedo opinar sobre este texto, los símbolos comunes en las grandes religiones del mundo son las del hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo, etcétera, etcétera. Todas tienen símbolos. Destaca el uso de los símbolos como el círculo, la cruz, la serpiente, el loto y otras muchísimas más, pero todas destacan. Correspondencias entre la mitología y ciencia. Eso es lo que están interpretando en concreto. Examinan las antiguas mitologías que contienen verdades científicas veladas. Por ejemplo, Blavatsky interpreta los mitos de la creación en diversas culturas como representaciones simbólicas de un proceso astrológico y cósmico. Aquí tenemos una figura, no es más que suficiente decir que es la diosa de la noche, la diosa que va a iluminar y proteger con sus alas a la humanidad. El ser humano refleja la naturaleza de esta realidad y de dos caras, mientras que el cuerpo material está sujeto a leyes físicas del nacimiento y la muerte. El otro aspecto de la existencia humana no está sometido a la decadencia o a la pérdida y es idéntico al intelecto o al espíritu, que es el núcleo del alma humana. Todos los humanos poseen una capacidad, la cual, sin embargo, no es usada y, por tanto, está atrofiada para la percepción intuitiva de la verdad última o absoluta
y de la naturaleza de la realidad, de lo que realmente está. La filosofía perenne, ¿sigo? Sí, vas muy bien. La filosofía perenne es la visión del mundo compartida con los principales maestros espirituales, filósofos, pensadores y hasta científicos del mundo entero. Se le denomina perenne, perdón, o universal, porque se halla implícita en todas las culturas y en todas las épocas. Y lo mismo le encontraremos en la India, en México, en Perú, en China, en Japón, en Mesopotamia, en el Tíbet, en Alemania o en Grecia. Donde quiera que la hallemos, siempre presenta los mismos rasgos definitivos, fundamentales, ya que es un acuerdo universal en lo esencial, un concepto filosófico único de amplitud universal, sostenido por muchos hombres y mujeres que tanto hoy como hace 6.000 años lo seguimos interpretando. Lo que podemos comentar es que estas verdades de la naturaleza universal constituyen el legado de la experiencia del conjunto de la humanidad, que en todo tiempo y lugar coinciden en las mismas verdades profundas con respecto a la condición humana, al modo de acceder a lo divino. En el Evangelio, un símbolo puede ser un objeto, un evento o una acción, o una enseñanza que encierra una verdad espiritual. El pan, el agua de la Santa Cena, por ejemplo, representan el cuerpo de la sangre de Jesucristo. Y no nada más ese simbolismo, inclusive el lugar en donde está tiene un simbolismo. Ustedes no pueden captar que detrás de Jesús hay un círculo, y sin embargo lo hay. Con esa moldura que tiene ahí arriba, está sugiriendo que detrás hay un círculo. Y también la postura de los pies tienen un símbolo. La postura de las manos igual. La colocación de un lado los que saben menos y de otro lado los que más están apegados al maestro. Todo es este cuadro, absolutamente todo es un simbolismo completo. Los símbolos regularmente tienen un aspecto central del fenómeno religioso y las manifestaciones de lo sagrado con un fuerte potencial semántico, relacional y emotivo, acompañado por rituales que organizan comportamientos cargados de significación. Eros, símbolos y rituales que no son objeto de apropiaciones religiosas, sino también de apropiaciones civiles relacionadas con los procesos de la consolidación de las identidades nacionales de un grupo social. El simbolismo es un método de enseñanza tan antiguo como Adán. Las tradiciones y los símbolos se relacionan porque ambos constituyen a la construcción de la identidad de ese grupo que lo vivió. Las tradiciones son la forma en que se ha transmitido la historia y la herencia cultural de un grupo, mientras que los símbolos son elementos que representan los valores y a los símbolos son un lenguaje universal. Los símbolos aportan viveza y fortaleza al idioma a la vez que ahondan y enriquecen nuestro entendimiento. Los símbolos
nos brindan la forma de entender las ideas y las emociones que de otro modo desafiarían el poder de la palabra. HPB escribió a Cine que una nueva revelación y un nuevo escenario de cada mañana. Le dijo, yo vivo nuevamente dos vidas. El maestro estima que me resulta demasiado difícil para mirar conscientemente en la luz astral para mi doctrina secreta. Y entonces estoy facultada para ver todo lo que debo ver como si fuera a través de mis sueños. Veo largos y grandes rollos de papel sobre los cuales están inscritos las cosas y los acuerdos y los recuerdos. De este modo me fueron mostrando todos los patriarcas desde Adán a Noé, paralelamente con los rishis y en medio de ellos el significado de sus símbolos o personificaciones. Como ven, ustedes ya sabemos de esta facultad que tenía nuestra maestra Elena, esos esfuerzos que ella realizó fue para legarnos una apreciación de la importancia de los símbolos o íconos o señales que tienen su presencia en el ahora, comunicándose con su lenguaje analógico y arcaico para valorar el conocimiento de la intuición, de los sentidos, el afecto, la empatía y la imaginación. Gracias a ellos, nosotros podemos recobrar nuestra conciencia del mundo de lo divino. Además, entenderlos a todos los símbolos, nos concientiza sobre nuestra posición dentro del cosmos, nuestra relación con los átomos y nuestra relación con nuestro planeta Tierra, por lo cual la empatía se hace presente, siendo una empatía cósmica. Sin embargo, no puede existir un reflejo entre el microcosmos y el macrocosmos, y ningún humano puede ser consciente de que él mismo es símbolo de otro rostro humano. La empatía se vive, se experimenta, no solo se intelectualiza. Lo que Blavatsky nos transmite se puede reflejar en esta primera imagen, en la cual es un par de momias casi petrificadas, pero que en el pecho tienen inscripciones como texto. Se calcula que tienen 1200 años de haber sido descubiertas, se descubrieron últimamente en el desierto de Tacaná, en Chile, que es el desierto más seco del mundo. En la segunda imagen tenemos un triángulo por supuesto, con muchos simbolismos que no podemos interpretarlos totalmente, pero sí sugieren mucho contexto que ya se ha traducido. Lo maravilloso de esto es que fue hecho en piedra, no de la Tierra, sino de un meteorito que casi estando todavía solamente se puede trabajar con un alto grado de temperatura.
y se supone que lo trabajaron poco tiempo después de que había caído. Y el tercer ejemplo de ese simbolismo arcaico, tenemos la herencia quizá no muy comprobada, no muy aceptada, de la ciudad que estaba en círculo, la Atlántida, y que varios escritores la han descrito eh, a partir de lo que Napoleón de lo que nos legó el que inició esa teoría. El siguiente. La hermenéutica se da la tarea de descifrar, esclarecer la parte oculta de las cosas. Tal esclarecimiento no es de forma única, ni exclusiva, ni definitiva. La hermenéutica no reduce la explicación de las cosas de forma lineal y unívoca. El icono y el símbolo son plurisistemáticos según la cultura que lo contenga y que a su vez contiene una analogía de similar interpretación. Toda religión y toda ideología tienen su símbolo visual que ilustra algún aspecto significativo de su historia o de su creencia. La flor de loto, por ejemplo, aunque fue usada en la antigüedad por los chinos, los egipcios y los indios, en la actualidad se asocia particularmente con el budismo. Por su forma circular, es considerada como un símbolo del ciclo del nacimiento y la muerte, o como un símbolo del surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos. A veces se representa a Buda entronizado en una flor de loto, totalmente florecida, y muchas formas más. De aquí podemos comentar que hay varios círculos calificados con adjetivos místicos. Así tenemos el de la cruz, del círculo perfecto de Platón, que lo presenta cruzando en forma de X, y su ejemplo, el hombre que está en el nombre del Vitruvio. Dios es un círculo que tiene su centro en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. El círculo en sí es un antiguo símbolo de eternidad y representa el absoluto, el universo no manifestado, que contiene los potenciales de todas las formas. El círculo encierra sobre sí mismo y por ello representa la unidad de lo absoluto y la perfección. El símbolo del cielo en relación con la tierra, de lo espiritual en relación con lo material. Por ello, se le relaciona con la protección, y así tenemos los círculos mágicos, los anillos de poder, las coronas reales. Según Carlos Jung, es el símbolo de oro en la alquimia y el Tao, el poder supremo en el taoísmo.
El círculo es un punto extendido. El círculo se ha usado con ritos de diversas índoles, como estabilizador, cohesionador de alma y cuerpo, protector, unificador, sellador. De ahí el uso de cordones de defensa alrededor de las ciudades, templos y tumbas, el uso de sortijas, coronas, anillos, collares, cinturones, como elemento talismánico de unión, matrimonio y de poder sobrenatural. Aquí tenemos el primer círculo tan famoso de Shiva con sus brazos extendidos y en cierta forma representa el círculo que ya hemos venido descrito, el cielo en relación con la tierra. Siguiente. Este es el máximo círculo en Mesoamérica, en donde representa la sabiduría total, el nacimiento y la generación de sí mismo, la manifestación de sí mismo para formar el círculo en donde se han de desarrollar las formas. Eso mismo está en la piedra del sol, con las dos polaridades, que son dos serpientes, formando el círculo para que se desarrolle el nuevo sol, el quinto sol. Y ahí empieza a explicar todo lo referente de esta vida del quinto sol. Siguiente. Aquí tenemos una pintura de Leonardo da Vinci. Fue un hombre adelantado a su tiempo, que abrió camino a la ciencia y a la anatomía moderna a través de la observación y de la práctica de la disección de cadáveres humanos y animales. Con la ilustración del hombre del Vitruvio, en 1490, Leonardo demostró que cuando un hombre se coloca con los pies firmes en el suelo y estira sus brazos, puede estar inscrito en un círculo. Y si coloca los pies separados, entonces se dibuja un triángulo a partir de su cabeza a sus pies. Y hay otro triángulo más, la punta de los talones hacia la punta de los brazos. Es el doble triángulo. Y si estira los brazos, entonces queda inscrito en un cuadrado. Son las figuras básicas en el simbolismo. Toda la imagen está saturada de simbolismo. En los triángulos contemplan por el separado, simbolizan las tres facetas de manifestación conocidas como la Trinidad en distintas religiones personificadas. Las imágenes que acabamos de insertar representan el círculo que ya explicamos en el cosmos. Y la otra es en nuestro lema teosófico, en nuestro sello teosófico, en donde está también como el hombre del Vitruvio. Está encerrado también los triángulos y el círculo con la máxima interpretación de la serpiente uniéndose en la terminación de la vida y la nueva regeneración, que es la vida eterna. Bien, aquí tenemos entonces una de las imágenes más explicativas
de los símbolos, como el mismo símbolo puede estar interpretado hasta en el universo. La cruz. Las formas de la cruz son infinitas. Una de las más antiguas es la cruz egipcia, el Ankh, también llamada cruz ansata o cruz con asas. Está formada por una cruz de T o Tau y un círculo encima de ella, con lo cual combina los símbolos masculino y femenino de Osiris e Isis y expresa la unión del cielo y la tierra. Según otra interpretación, representa el círculo de la eternidad, junto con la cruz de la extensión infinita. En cualquiera de los dos casos, es un símbolo vital que significa inmortalidad y la vida por venir. El valor de la cruz como símbolo cristiano se supone que data del tiempo que Jesucristo fue crucificado. Y sin embargo, en la iconografía cristiana de las catacumbas no aparece figura alguna de hombre sobre la cruz durante los primeros 6 o 7 siglos. Existen todas las formas de la cruz, excepto esa, el supuesto punto de partida de la nueva religión católica, en donde aparece un Cristo encima de la cruz, pero anteriormente, como vemos, ninguna religión o ninguna corriente filosófica ha utilizado la cruz y poner encima al Cristo. En la época colonial, cuando empezó a ser cristiano los de la nuevos lugares que descubrieron, pues sí pusieron la cruz como símbolo de reconocimiento a su nueva religión, en donde aparece un hombre encima de la cruz, pero tiene otro significado, no es el de un sacrificio. Bien, ponemos las figuras. La primera figura tenemos ahí el Tao, la cruz del Tao, la cruz latina, la cruz ansata, la cruz, la de Platón, que es una X, y la famosa suástica. Bien, siguiente figura. Aquí tenemos la egipcia, el Ankh, que representaba todo el poder del faraón y toda su sabiduría. Tenemos después lo que ya había explicado de las culturas de Mesoamérica, posiblemente con gran influencia ya cristiana, porque esta imagen, aunque todavía tenían mucho de su religión, sí aceptaron la cruz, pero no la pusieron como la cristiana, sino como la de Platón, y aceptaron que debía estar unida a un sabio, a un iniciado, como es en realidad lo que representa la cruz con un Cristo. Está representando la iniciación, pero no el concepto total. Bien, siguiente. Y aquí tenemos la cruz cristiana, que debe ser siempre sin el cuerpo humano sobre ella. Seguimos. La serpiente es una idea llena de significado.
Uno de los símbolos fundamentales usado en las distintas civilizaciones es el de la serpiente. En la serpiente se comprendía toda la filosofía del universo. Dice H.P. Blavatsky, en Isis sin velo. Es, por tanto, un símbolo de profunda concepción cosmogónica, teogónicas o incluso morales. Y es preciso entender que un mismo símbolo expresa distintos e incluso contradictorios conceptos. Esto es muy importante, lo subrayo. Un símbolo no es solo un concepto. Según el lugar, según la tradición, cambian sus conceptos. Las serpientes, dragones, monstruos, en casi todos los mitos del árbol de la vida hay un guardián representando generalmente por un dragón o una serpiente que impide al hombre, a menudo por medio de ardides, apoderarse de los frutos del árbol. En otros mitos ocurre precisamente lo contrario. La serpiente tienda al hombre o mujer para que coman los frutos prohibidos que le otorgarán la inmortalidad. En este caso, la serpiente simboliza la tentación, como en el relato de Adán y Eva en el Antiguo Testamento. Con su cola, esa es la máxima interpretación, con su cola encogida, es un símbolo de regeneración. Regeneración es el ser nacido de sí mismo, el círculo de la sabiduría infinita, la vida y la inmortalidad. Y en nosotros, Quetzalcóatl, Dios creador del hombre, el Señor de la aurora, y la serpiente, nube de lluvia, en que dio al hombre el maíz, el pulque, el calendario, lo que convirtió a una deidad común entre diversas civilizaciones de Mesoamérica. En la cultura maya, Quetzalcóatl se hace presente a través de la imagen de Kukulcán o serpiente emplumada, cuyos mayores vestigios se encuentran en Chichén Itzá y en Mayapán. Tenemos las figuras de la serpiente en el caduceo que se utilizaron en diferentes culturas. La más primitiva es la del lado izquierdo. Y la otra es de Sudamérica, varios países como Ecuador, Perú, Bolivia, inclusive alguna parte de Brasil, también es usado este símbolo, el del lado derecho, como serpiente. La suástica. Pocos símbolos del mundo encierran más significado oculto, real, que la suástica. La suástica es una cruz equilátera con sus brazos doblados en ángulos rectos, ya sea en forma orientada hacia la derecha, ella simboliza por la cifra 6 y están representados el nadir, el norte, el sur, el cenit, el este y el oeste. En todas partes se ve la unidad y a esta unidad refleja en todo y en cada unidad. El emblema de la actividad de Ojat, Ojat quiere decir, el término es para representar
la potencia activa de la esencia de la electricidad cósmica. Es la cruz de fuego con brazos de llamas que dan vuelta en el sentido del reloj para presentar las poderosas energías de la naturaleza que crean y disuelven las formas a través de las cuales tiene lugar el proceso evolutivo. Y aquí vemos las formas diferentes. En la primera es de Inglaterra, la que salió, y el siguiente es griega y romana, y la otra es del Oriente, y tenemos la de la Mesoamérica, y la donde representa a Buda en el pecho y en la mano, lleva la suástica para formar la nueva corriente de vida. El árbol. Gran parte del simbolismo de la cruz es compartido con el árbol. Ambos son símbolos universales que representan el eje del mundo. También pueden simbolizar el cosmos mismo. Blavatsky interpreta los mitos de la creación en diversas culturas como representaciones simbólicas del proceso cósmico. Relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Insiste que el ser humano es un reflejo del cosmos. Los antiguos utilizaban el simbolismo para expresar esta conexión. El simbolismo en la ciencia moderna. El segundo es el árbol del conocimiento de la naturaleza dualista. El hombre que prueba sus frutos podrá conocer el bien y el mal, los opuestos del mundo manifestado. En la mitología nórdica, la manzana era un fruto del jardín de Freya, diosa del amor y de la belleza, y simbolizaba también la inmortalidad. En la tradición céltica, la manzana era un fruto de Avalon, una isla. El árbol de la vida del antiguo Egipto, el psicodomo, aparecía a menudo con las ramas cargadas de regalos y el agua fluía de su lado. Hathor, la diosa egipcia del amor, es representada como otra deidad con figuras de árbol. En Grecia y Roma, el árbol tenía particular importancia porque era el árbol de Dios del cielo, de Zeus. Aquí tenemos también el árbol de la Kabbalah o Kabbalah egipcia. El árbol de Babilonia, más antiguo o tan antiguo como el egipcio. El árbol del cristianismo, que también está unido al inicio de la práctica de lo fálico. El árbol es el falo y la serpiente unida y está formando el aspecto negativo. Ahí tenemos ahí el árbol también desde Babilonia. Siguiente. Y aquí tenemos una figura que es de Pacal. Los árboles como representaciones y vínculos del misticismo prehispánico. Entre los antiguos mayas, la ceiba o yaché era el árbol sagrado, fue el árbol místico que levantó el cielo durante la creación. También
fue concebido como el eje del mundo que conectaba los tres planos del cosmos. Sus raíces se hundían en los niveles del frío y oscuro inframundo. Su tronco correspondía a la tierra, por donde los hombres desarrollaban su vida, y sus ramas alcanzaban a los diferentes niveles de los cielos. Simbolismo también descrito y también en el gran libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, libro de los consejos. El verdadero significado del árbol de la vida se encuentra reflejado en el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islam y en América. Y tenemos aquí en la pantalla, esta es la tapa del rey Pacal, de sus restos del rey Pacal. Esto tenía inscrito. En sí es el árbol de la vida. Es el árbol en el cual está unido lo celestial, lo divino, que es el pájaro. Por favor, apunta aquí. El pájaro que representa la divinidad, la eternidad. Este árbol tiene sus signos aquí de cómo se manifiesta. Y el individuo que murió va a pasar por los estados por mortem en diferentes niveles. Su posición sugiere en la nueva arqueología que se trata de un extraterrestre manejando una nave, pero está muy lejos realmente de que esto sea la verdad. Esto nos sugiere a los que estudiamos el simbolismo otro aspecto, es el verdadero nacimiento de reconocer su estancia en la parte de abajo, sobre la tierra, y con sus raíces metidas en la historia de toda la humanidad, que se manifiesta desde toda la potencia de sus elementos de los chakras y que está dando el recibimiento, la divinidad, con el máximo misticismo que realizaban los mayas. Los símbolos de los lados es muy difícil encontrar de qué se trataba. Aquí tenemos el dibujo o lo que nos presenta Blavatsky, la raza raíz, el tema de la raza raíz. Es un concepto teosófico que no se refiere a conceptos étnicos o raciales del mundo moderno, sino a las sucesivas etapas evolutivas a través de las cuales la humanidad va en su peregrinaje en nuestro plano físico. Son 7 razas raíces. Tienen lugar antes de completar el ciclo evolutivo de la Tierra. Estas razas evolucionan de lo etérico a lo material y de este último nuevamente a una relativa tenuidad física, de textura. Es notorio en que este concepto también puede quedar implicado en el mismo esquema simbólico mexica llamado Tamuancha, el árbol de Tamuancha, imagen verbal de origen que quizás sea herencia de los atlantes que legaron su sabiduría a los toltecas y estos a los mexicas, quienes plasmaron este simbolismo de raza raíz. Y tenemos la última figura, además con un agregado
quienes lo acompañan en esa presencia, la naturaleza, la, la inteligencia, el hombre iniciando a poner el fuego, a poner la civilización sobre la faz de la tierra. Y en el centro podemos ver a dos personajes. Son los avatares o los guías de la quinta raza. Véanos y coincide que está en la quinta. Para los aztecas estamos en la quinta raza. Estas verdades de la voz de lo arcaico constituyen el legado de la experiencia universal del conjunto de la humanidad, que en todo tiempo y lugar coinciden con las mismas verdades profundas con respecto a la condición humana y al modo de acceder a lo divino. Todo cuanto sucede es una sucesión de mensajes de cómo hay que hacer las cosas de manera eficiente y siempre buscando el máximo beneficio para todos los seres vivos. Permanezcamos atentos, sepamos entender la voz que la naturaleza nos quiere decir, para entender que la tierra no es una fuente inagotable de recursos, sino un organismo vivo, que nosotros, la humanidad, formamos parte de su ser. El universo es muy grande y sería bueno y muy práctico tener un poco de humildad al momento de considerarnos como la cúspide de la evolución de la Tierra. Muchos son los temas y problemas que han emergido, pero sin lugar a duda, uno de los que tiene mayor relevancia es precisamente la ética. La nota clave de la ética teosófica es el autocontrol, el control de sí mismo, la habilidad de comportarse de acuerdo con los dictados más elevados de la conciencia de uno. En este caso, la mayoría de nosotros somos meros aprendices, pero aprendices de una ciencia de vivir que potencialmente contiene dentro de sí misma la solución a todos los problemas de la conciencia humana. Deberíamos hacer un esfuerzo definitivo para darnos a nosotros mismos tiempos para considerar, pensar, ponderar ciertas ideas universales, la fraternidad global, la siempre presente vida de los átomos, las estrellas, la inmensidad del futuro, en recursos no aprovechados de la mente y el corazón humano. Solo me resta nuevamente y de corazón agradecer su atención y mil gracias por su paciencia. Gracias, Miguel. Gracias por tan bella charla. Polanco te manda saludos y te agradece por la charla. Los dos árboles están maravillosos. Esa información es muy interesante. Gracias, Magali. Gracias, Miguelito. Excelente. Tenemos a Manuel. Adelante, Manuel. Miguelito, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo? Ay,
Mucho, Manuel, hace tanto que no te veo, pero Sí, ya caray. sabes que siempre te sigo estimando. Igualmente, Miguel, es mutuo. Pues nada, básicamente no más que darte las gracias por todo lo que nos sigues compartiendo. En verdad es muy valioso. Ojalá haya después posibilidad de descargar esta presentación para volverla a leer, porque yo sé que es oro molido todo lo que nos das. Mil gracias, Miguel, se te quiere. Y gracias, Manuel Alejandro. Un abrazo. Otro abrazo, Gra- Miguel. Gracias. Gracias, Manuel. La charla va a estar, tarda un poquito, ¿no? ¿Verdad? En lo que se arregla, se cortan las cosas y se edita. La palabra es editarla. Pero la vas a encontrar en América Teosófica en YouTube. Hola, muy buenos días a todos, hermanos. Un placer estar con ustedes. Miguelito, muchísimas gracias por esta exposición tan bella. Tengo una pregunta para ti. Entonces, toda la humanidad ha tenido estos arquetipos, pero tienen diferente simbología. Es dependiendo del enfoque que nosotros tengamos, es decir, es del cristal con que lo miramos o a la interpretación viene a ser una sola. ¿Me podría indicar? Gracias. Bueno, las interpretaciones van de acuerdo, como estaba en la exposición, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Pero por supuesto, mientras más afinemos nuestro vehículo, mientras más hable nuestro interno que nuestra intelectualidad, eso es lo más importante. Por eso los símbolos se pueden interpretar por toda la humanidad completa, a no importando las formas, pero en el fondo está esta última, que es, hay un árbol llamado la verdad. Muchas Creo que... gracias, Miguel. Bien. José. Adelante, José. Sí, muchas gracias. José, Como siempre, sus presentaciones son muy instructivas. Y yo no sé si el primer, Manuel, que fue el primero que habló, que pedía eh, la secuencia por si acaso faltaba alguna imagen durante el video, si era eso lo que él expresaba, si era posible que había faltado alguna imagen, pues sí, me gustaría también que lo pusieran y tenerlo. Si no, nos basta después con ver el video, que es muy instructivo y nos hace pensar de que nos falta todavía muchas cosas por aprender. Gracias, Miguel. Muchas gracias. ya no es Gracias. posible. Las tengo las otras imágenes, hay muchísimas, muchísimas imágenes. Sobre todo me ha gustado ver las imágenes de todas las culturas de América. Y es increíble cómo están tan perfectamente relacionadas con el Oriente. Eso nos hace pensar que somos eso, una sola humanidad, un solo ser humano. Exacto. Y esto es lo que la emotividad, la sección emotiva de nuestro cuerpo debemos de afinar. ¿Cómo? Estudiando el simbolismo. Es una forma. Sí. Somos Eh, uno, somos uno. Miguel, le iba a pedir un favor. Si usted puede mandar la presentación completa al hermano Chuy o a la hermana Carolina, eh, a cualquier hermano o al hermano Enrique Sánchez, para que él se la haga llegar a Carolina y a Chuy para poder tener todas las partes de la charla. Dame tu celular y lo No se preocupe, que para que salga completa en YouTube. No Muy se bien. preocupe, no es ahora mismo, es después que usted haya contestado las preguntas, no se preocupe. Sí, La, bueno. la joven yo sé que lo va a ayudar, yo sé que lo va a ayudar. No se Gracias por tu preocupe. COVID. Es que muchas gracias por lo de COVID.
Ya no soy tan joven, pero muchas gracias. Aquí yo me comprometo a asistirlo para que mande la presentación. De hecho, les Ay, quería preguntar a dónde la puedo yo mandar para que la tengan. sí, sí, no se preocupe, eso va a llegar y se va a conseguir, porque Perfecto. es responsabilidad nuestra que pase como usted quería que pasara. No, no se preocupe. Eh, Carolina, tú tienes las manitas, por favor. Sigue, Chuy. Claro. Gracias, gracias, Miguelito. Pues como siempre, una estupenda plática y bien documentada y pues lo que más me gusta, pues somos mexicanos y incluyes muchos símbolos mexicanos y eso es un orgullo, ¿no? Para nosotros que cómo está incluida la teosofía en todo este proceso, ¿no? Gracias, Miguelito, muy amable. No hay que, así lo haré. Muy bien, gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Carol, Miguel. tenemos otra manita. Todavía no hay manitas, pero hay muchísimas felicitaciones en el chat, a las cuales yo también me uno. Me pareció súper interesante, Miguelito. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu investigación. Y creo que nos llevamos eso, que el simbolismo es una clave fundamental para la transmisión de esos conocimientos ocultos que están allí, están en los mitos, en el arte, en las imágenes, en la geometría, que superan las barreras del lenguaje, pero que muestran esas claves iniciáticas al buscador que realmente está preparado, porque un símbolo puede decir mucho y no puede decir nada, como lo comentabas, según el estado mental de la persona que lo está viendo. Así que, Sí. Bueno, hay una poesía que es verdaderamente la voz de la arcaica. Es una poesía dedicada a los toltecas. Está rescatada por Miguel, nuestro gran historiador, mi tocayo Miguel. Portilla. Sí, y es una poesía muy bonita. Ustedes no conocieron, pero yo conocí al general Palacios, tocayo de apellido, un gran teósofo que recorrió casi toda la República inaugurando logias. Por supuesto, ya se imaginan todos los problemas que le acarreó. ¿Sabes, Miguelito, que aprendí algo hoy nuevo que tenía? Yo estuve, cuando presentaste los tres caduceos, estuve el caduceo que parece un cuchillo con un indito arriba, ¿no? ¿Verdad? De izquierda a derecha, el último. Y lo estuve por años, años y años, que me lo regaló un amigo peruano antes de yo ir a Perú y todo. Y ni él sabía, ni yo sabía lo que era esa figura con ese cuchillo. Hoy me entero que era para los antiguos un caduceo también. Y sí es interesante cuando uno tiene esa figura en la mano, porque tiene muchos símbolos, y hoy me acabo de enterar que era un caduceo para los antiguos indios o indígenas de aquella época. Sí, muy Gracias, gracias. Bueno, Miguel, un abrazote y siempre trayéndonos cosas nuevas al despertar. Eres una enciclopedia, te amo, mi amor. es Rosa María, Miguelito, es Rosa María. Ok, claro. Lucila te dice, Miguelito, muchas gracias, querido Miguelito, por tu interesante charla. Te mando un abrazo. Connie, gracias, Miguelito, por tu investigación y compartirla. Se te agradece. Rafa, gracias mil por compartirnos tu trabajo, tu esfuerzo y conocimiento que nos mandas luz para mejor entendimiento. Nachi, muchas gracias, hermano y maestro Miguelito, por tan interesante charla. Gracias, como siempre, un gusto escucharte. En la teosofía no hay maestros. Clarisa, muchas gracias, Miguel. Muy importante todo el contenido de tu presentación. Un abrazo grande. Julián,
Muchas gracias, excelente charla, Miguelito. Un gusto conocerlo personalmente. Eh, Norma dice, ok, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. La información que diste es muy interesante. Viviet dice, gracias, excelente. Ana, muy interesante exposición. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchos abrazos. Cristina también te agradece tu corazón. Miluca te dice muchas gracias, estupendo. Mm, creo que no se me escapa ninguno. Fátima dice, gracias querido hermano, un aprendizaje. En general, muchos agradecimientos de todos. Excelente. Gracias, Bueno, Miguelito. mi querido hermano, ha sido un gusto, como dicen, un gusto que nos haya acompañado este domingo con tan rica información. Así es que gracias, te agradecemos mucho y